Bienvenido al primer de dos videos que se enfocarán en elipse. El objetivo de este video es graficar un elipse en forma estándar. Un elipse es un conjunto de todos los puntos. La suma de la distancia de la OMS es de dos puntos fijos llamados el foci y es constante. Esta animación es la mejor ilustración de la definición de un elipse. Si seleccionamos cualquier punto en un elipse, y construimos un segmento para cada foci como vemos aquí en azul y rojo, la suma de las dos longitudes siempre es constante. Como vemos aquí, la suma de esas longitudes siempre es igual a 10 independientemente del punto del elipse. Ahora si tenemos la forma estándar de un elipse, podemos reunir mucha información sobre el gráfico. La forma estándar de la ecuación de un elipse tendrá centro y el eje principal tendrá longitud. Y el eje menor tendrá longitud. Así que lo que significa es si el elipse está en este formulario, podemos identificar el centro del elipse muy similar a como hicimos el círculo. A continuación, el eje principal es el más largo de los dos ejes. Así que el eje principal tiene longitud, esta distancia aquí sería y tanto esto. Y lo mismo es verdad si tenemos un eje vertical mayor. Esta sería longitud A y esta sería longitud A siguiente. El cortocircuito de los dos ejes o el eje menor tendrá longitud. Por lo tanto, si lo cortamos en media, tendremos longitud B y longitud B aquí, así como aquí. Una de las cosas más importantes que debemos poder identificar es que el eje principal es horizontal como vemos aquí, o vertical como vemos aquí. Y eso está basado en que A siempre es mayor que B. Entonces, si echamos un vistazo a esta primera ecuación en forma estándar, A cuadrado va a ser el denominador más grande. Así que si el denominador más grande está bajo la parte 10, solo piense que el eje X es un eje horizontal. Así que este elipse tendrá un eje principal horizontal. Si el denominador más grande está bajo la parte, y solo piense que el eje, y es el eje vertical, por lo tanto el eje mayor será vertical en este caso. Así que el denominador más grande será cuadrado y el denominador más pequeño será cuadrado. Ahora hay un otro componente clave sobre un elipse que necesitamos poder encontrar y es el foci. Vamos a verlo cuando tenemos un eje mayor horizontal. El foci miente en el eje principal unidades C del centro con A cuadrado igual B cuadrado más C cuadrado. Ahora esto debe recordarte el teorema pitagoriano, pero ahora lo que debemos recordar es que A es el mayor de los tres, por lo tanto ese cuadrado estará en un lado del signo igual por sí mismo. Para que podemos calcular C y una vez que lo tenemos, lo podemos utilizar para determinar los dos foci como vemos aquí en azul. Si el eje principal es horizontal, y esta distancia aquí es C y C, entonces las coordenadas de este punto serían y las coordenadas de este punto serían. Así que tiene un eje principal horizontal. Agregaremos o restaremos C de la coordinación X. Sin embargo, si tenemos un eje vertical principal, otra vez, esto es C y esto es, tenemos que agregar o restar C desde la coordinada y del centro para determinar los dos foci. Así que esto sería ahora y esto sería. Dejemos primero determinar si esto será un eje mayor vertical u horizontal. Recuerda que es determinado por el denominador más grande. Como el denominador más grande está bajo la parte y, vamos a tener un eje vertical mayor. A partir de eso debemos poder determinar que A cuadrado igual 9. Por lo tanto A igual 3 y B cuadrado deben ser iguales 4, por lo tanto B igual 2. A continuación, también debemos poder determinar el centro porque el centro es. En este formulario si vemos X, 3 la coordinación X sería 3. Y si vemos Y más 1 la coordinación Y sería menos 1. A partir de esta información, debemos ser gráficos de un elipse bonito. Intentemos. El centro es el eje principal es vertical y desde A igual 3, desde aquí subiremos 3 unidades y bajarás 3 unidades. Ese es nuestro eje principal con longitud 6. El eje menor tiene longitud y desde B2 del centro podemos ir a la derecha 2 unidades e izquierda 2 unidades.
y el elipse debe pasar a través de estos 4 puntos. Vamos adelante y dibújelo. Ahora parece muy circular. Pero aviso, hablamos hacia arriba y hacia abajo 13, izquierda y derecha 2, así que no es un círculo. Ahora lo último que le piden encontrar son los dos foci. Ahora recuerda, este es el centro y este es el eje principal. Así que necesitamos encontrar el valor de C, y agregarlo y restarlo a la coordinada y del centro. Recuerda, es el más grande de los tres, así que la fórmula para encontrar C sería A cuadrada igual B cuadrada más C cuadrada. Bien, sabemos que A cuadrado es 9 y sabemos que B cuadrado es 4. Así tenemos C cuadrado igual 5. Tan C sería igual a la raíz cuadrada de 5. Desde C es igual a la raíz cuadrada de 5 y tenemos un eje vertical mayor. Vamos a sumar y restar la raíz cuadrada de 5 a nuestra coordinación. Vamos adelante y haga eso en la próxima pantalla y luego volveremos y plote esos puntos. El centro foci C es igual a la raíz cuadrada de 5. Desde que tenemos un eje vertical mayor, el foci será 3 y luego menos un más O, la raíz cuadrada de 5. Así que un foci será 3. Y entonces menos un más la raíz cuadrada de 5 y luego el segundo foci será. Vamos adelante y encuentre las aproximaciones decimales para esto. Así que aproximadamente digamos 1.24 y el segundo foci sería menos 1, raíz cuadrada 5. Son menos 3.24. Vamos adelante y trace a esos en el gráfico anterior. Tenemos en algún lugar aquí. Y el otro foci fue. Vamos, si tenemos tiempo para uno más. ¿De acuerdo? Entonces esta ecuación está en forma estándar, pero parece un poco divertida porque la parte y no tiene un denominador. Pero podemos ir adelante y ponerlo en adelante 1. Aviso que el denominador más grande está bajo la parte 10, por tanto ahora tenemos un eje principal horizontal. También podemos concluir que A cuadrado igual 9 y B cuadrado igual 1. Bueno, eso nos dice que A igual 3 y B igual 1. A continuación, debemos poder determinar el centro. Si es x más 2, la coordinada x sería menos 2. Y si es y, la coordinada y sería 1. Esta es realmente información suficiente para hacer un gran gráfico, pero todavía tenemos que volver y encontrar el foci. Gráfico, nuestro centro. El eje principal es horizontal y A igual 3, así que irá a la derecha 3 unidades y a la izquierda 3 unidades. Aviso, nuestro eje principal sería de 6 unidades. Siguiente, desde B igual 1, subiremos una unidad y bajaremos una unidad. Nuestro elipse pasará a través de estos 4 puntos. Vamos adelante y dibújelo. Recuerda que el foci estará en el eje principal. Así que ahora vamos a tener que encontrar C, y añadirlo y restarlo a la coordinación X del centro. Vamos adelante y etiquete esto. Recuerda, para un elipse tenemos A cuadrado igual B cuadrado más C cuadrado. Sabemos que A cuadrado es 9, sabemos que B cuadrado es 1 y esto nos permite encontrar C. Restando un de ambos lados tenemos 8 igual C cuadrados. Toma el principio raíz cuadrada de ambos lados para tener C igual el cuadrado de 8, que es 2 raíz cuadrada 2. Así que tomaremos este valor y agregarlo, y restarlo a la coordinación X del centro. Vamos adelante y hagamos en la próxima pantalla. De nuevo, vamos adelante y conviertos estos en aproximaciones decimales para que sea más fácil graficar. Así que avancemos y regresemos a nuestro gráfico y grafiquemos estos dos foci. Y el otro enfoque es. Ok, creo que lo haré para este video. Vamos a continuar y revisaremos los principales componentes del elipse otra vez en el siguiente video, y luego mostrará cómo graficar un elipse cuando se da en forma general. Gracias por ver.